Entonces, lo conversamos ahora con Vladimir Lizama y ya lo tengo en línea. Vladimir, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. Hola, ¿cómo estáis, Jorge? Buenas tardes ya. Buenas tardes, señor. 1:41 de la tarde. Eso. Oye, bueno, Vladimir es candidato, candidato independiente. Ahí lo vamos a poner, ¿no es cierto?, con la presentación. Lizama Rojas, Instagram, Vladimir-Lizama, precandidato independiente a la alcaldía de Viña del Mar, ingeniero civil mecánico, magíster en ingeniería de la energía y, ¿usted me dice? ¿En gestión? Diplomado en gestión de proyectos. En gestión de proyectos. Nos interesa muchísimo lo que más o menos esbozábamos como tema de fondo, digamos, con Alejandro Aguilera. Tú tienes una mirada, no sé si quieres refutar algo que haya señalado, o quieres dar otra mirada. Esta es una realidad que nos va a afectar a todos próximamente. Sí, cuéntame. Sí, más que refutar, en realidad es, bueno, de primera, ver que yo pongo un poco en duda el monto de la deuda. O sea, hablar de 6.000 millones de dólares significa un monto que dejaría en una quiebra a cualquier empresa. Entonces, claro, no es una, son varias, pero independiente de eso, no es poca plata. Entonces, también dejar claro y aquí a la gente que no sé si todo el mundo sabe cómo funciona el mercado eléctrico, pero esto funciona por costos marginales. Entonces, el costo marginal, por ejemplo, de la energía solar hoy día es el costo de combustible de esa energía. ¿Cuánto es el costo del sol? ¿Tú sabes, Jorge, o no? No, ¿cuánto es? Como combustible, cero. Cero, indudable. Cero. El costo de una hidroeléctrica, claro. el costo de una eólica, son todos ceros. Sí. Recursos naturales. La gran promesa que se hizo en los años 2010 en adelante fue que la energía renovable que de fuentes no convencionales como la solar o la eólica venían a bajar los precios de la energía. Entonces, ¿por qué estamos viendo este desacople desde el punto de vista económico? Y ahí es la pregunta que queda abierta a todo el mundo, porque el costo marginal, insisto, debiese haber bajado y la idea es al 2030 tener cero carbón en Chile. Y la verdad es que no, bajo esto o bajo la mirada que tenemos hoy día, es imposible llegar a cero carbón al 2030. ¿Por qué? Porque primero no tenemos los sistemas de transmisión suficientes, con la robustez suficiente para poder transmitir la energía. Déjame entender entonces. Lo primero que tú planteas es que estos 6.000 millones de dólares es una cifra abultada, es una cifra bueno que se justifica, digamos, ahí porque no se pagaron, ¿no es cierto? Se suspendió, digamos, estás el alza. Hablando si yo hago una matemática simple, estás hablando de 15.000 pesos mensuales que 6.000 hogares, porque 6 millones de hogares. 6 millones, en Chile nosotros tenemos alrededor de 6 millones de hogares, ¿cierto?, que consumen energía y que pagan sus cuentas. Estás hablando que hubo 15.000 pesos que no se pagaron durante los últimos 5 años. Ajá. Ya. Esa es la matemática simple. ¿Y eso no es efectivo? Mira, puede ser efectivo, pero ¿en base a qué? ¿Cómo demostramos que esos gastos o que esos costos efectivamente fueron incurridos? Bueno, pero eso es ley, ¿no es cierto? Eso está normado, eso está arreglado. Sí. No es que la empresa diga, oye, ojo, no estoy defendiendo a la empresa, ni mucho menos, porque no estoy ni los conozco, no sé nada, pero está por ley. Entonces aquí habría que prácticamente entrar a batallar ahí de fondo, más que la forma, e ir a lo que estaba señalando Alejandro, ¿no es cierto? Básicamente. Ir al fondo, o sea, ir al detalle. ¿Por qué tú me estás cobrando, no sé, por ejemplo, hay una excepción en el sistema, en el cobro en el sistema? La potencia, se llama potencia en giro, es como que tú el auto lo dejas andando, ¿cierto? Sin echarlo a andar, sin hacerlo correr, en realidad. Pero lo dejas andando para que en el momento que quieras salir, puedas salir con el auto con el motor calentito. Lo mismo hacen las centrales térmicas hoy día. Una potencia mínima de giro, ¿ya? Que en pocas palabras es que la central te dice, oye, yo estoy produciendo o estoy haciendo el uso, el gasto para generar
50 megawatts que no los conecto al sistema porque estoy en caso de que pase algún problema, tengo estos 50 megawatts en caso de emergencia, en pocas palabras, que es para respaldar el tema de las energías renovables no convencionales, solar, eólica principalmente, que son las que tienen variaciones durante el día. Oye, ¿ya? Entonces eso, disculpa. Dale. No, a ver, es que básicamente el mercado de la energía eléctrica hay dos grandes grupos, ¿no? El de los clientes libres y el de los clientes regulados. Y aquí hay empresas. Regulados. Claro. Y aquí hay empresas que bueno, que legalmente, y así, bueno, desde los orígenes, ¿no es cierto?, están haciendo su pega. El tema es cómo rompemos ese ciclo. ¿Cómo terminamos con ese ciclo? Pero sí, ahí, Jorge, no es la idea de romper el ciclo de ninguna forma. Si necesitamos nosotros la energía, necesitamos la seguridad de suministro eléctrico. Si no, no pagaríamos claro, esto. Pero eso... en Chile somos el segundo país con costos más altos de energía en Sudamérica. Bueno, por eso, ¿cómo regulamos eso? ¿Cómo tenemos, minimizamos eso? Primero hay que exigir desde el punto de vista de seguridad, la seguridad que tiene que dar la energía renovable. No tendríamos por qué estar respaldando con carbón energía renovable. En pocas palabras, estás generando igual emisiones de dióxido de carbono, que es lo que quería evitar las renovables no convencionales, por tener potencia en giro. ¿Y por qué tienes potencia en giro? Porque no tienes batería suficiente para poder almacenar la energía, porque no tienes sistema, no sé. Acá en Chile solamente tenemos una torre solar que calienta sales, ¿cierto? Genera energía con excéntrico, y el resto es solamente fotovoltaico en términos de energía solar, siendo que ese sí tiene un respaldo propio en dar las sales y poder diluirlas para generar vapor y hacer mover una turbina. Eso, solamente tenemos una central de esas. Solamente. ¿Cuál es el problema? Muy poco para ¿En la generación? ¿En la distribución? ¿Dónde está en la distribución, en la generación, en la transmisión? ¿Dónde está el problema aquí mayor, a tu juicio? El problema está en términos de transmisión, porque hoy día no tenemos los sistemas de transmisión robustos que son necesarios para poder traer la energía solar, por ejemplo, del norte de Chile. También tenemos problemas en la generación, porque en la generación generamos mucho durante el día, energía solar, pero en la noche, ¿con qué lo respaldamos si no tenemos baterías, por ejemplo? Entonces, ahí están los grandes problemas. Ahora, yo me imagino que los grandes costos a los que están aludiendo las generadoras se refieren al aumento de costos de los commodities, que fue GNL, ¿cierto?, que es carbón, petróleo, que subieron en algún momento post pandemia o durante la pandemia en realidad. Y eso, si tú vas al 2020, te pido retroceder un poquito en el tiempo y recordar cuántos barcos de petróleo tuvimos detenidos en el mar porque no tenían dónde descargar el petróleo y quisieron que bajara el petróleo a ¿cuánto? Me recuerdo que en algún minuto era casi $0 por litro, o sea, por barril. Entonces, claro, tú dices, sí, subió efectivamente la energía, pero el 2020 y parte del 2021 fueron los puntos más bajos en costos de commodities. ¿Y dónde está eso disminuido? Sí. Oye, a propósito, 2021, tengo el dato. La segunda... Perdón, las tarifas de electricidad se componen en la generación con un 70%, la transmisión con un 20%, la distribución con un 10%, ¿no? Y obviamente se le agrega el IVA. Sí, mira, a ver, yo hice ese cálculo en términos de solamente de costos marginales, o sea, en términos de aumento de combustible, de precio de combustible, y efectivamente en el 2022 tuvimos un aumento tremendo que duplicaba el costo de la energía de generación, ¿ya? Pero hoy día ya volvimos a época tipo 2017. Tenemos una diferencia de menos de un 10% con referencia a los precios que teníamos en 2017, actualizado el dólar, y con los porcentajes de generación que supuestamente se está diciendo que se hace. Tú tienes que considerar, y disculpa, me estoy apoyando con lo que tengo acá hecho, hay que considerar que carbón, nosotros teníamos un 41% de generación en 2012, el 2017
teníamos un 39%, o sea, habíamos bajado recién un 2%, pero hoy día tenemos un 19% de generación con carbón. El año pasado teníamos un 23%. Entonces, disculpa, el 2022 teníamos un 23%. Después pasamos al petróleo, que es lo único que ha subido en esta época, que de hecho el petróleo es rápido, o sea, tú pones a funcionar un motor y empieza a generar rápidamente, se conecta a la CEREC en menos de un minuto. Entonces, estas son las de respaldo, que en caso de que baje la potencia, se meten al sistema. Y esa es la única que ha subido del 5 o del 6% en 2012 al 11% el año pasado. Y GNL, que está en 19% en 2012, que es un costo alto GNL, hoy día está el 15%. Entonces, esa es la matriz desde el punto de vista carbón que tenemos como aporte, que en total aporta hoy día un 36% versus un 66% que era en 2012. Entonces, tú haces esos cálculos y te da que en realidad la energía no ha subido más allá de un 15%. Desde el 2012 estoy hablando. Ya. Ahí estás hablando técnicamente del por qué no debiera de haber esta cifra. De eso es lo que estamos hablando, ¿no? No me cuadra de forma alguna las cifras que se está hablando. No me cuadra que se suba un 50% las cuentas de la gente, que somos los que pagamos finalmente. ¿Y cuál es el fondo de esto según tu punto de vista? ¿A qué se debería esto? Un mal manejo, pero claramente un mal manejo de la SEC y del centro de distribución acá en Chile. O sea, hay un coordinador eléctrico nacional, ¿cierto? Que es la CEN, que le pide, por ejemplo, al generador que le demuestre cuánto es la potencia en giro, y no hay ninguna auditoría en base a eso. No le hace una auditoría, no es que ponga un ente independiente a revisar eso, sino que, oye, con el manual del fabricante, él está suficiente para... O sea, quiero entender aquí, habría una trampa, habría una trampa de la empresa, digamos, para ocultar la cifra, ¿eso es? Hay un estudio ahí que habla de... Voy a hablar un caso puntual que lo leí. Cancha carbón de Ventanas. Están declarados dos precios de carbón. Dos precios de combustible diferentes, siendo que son el mismo carbón. ¿Te parece normal? ¿Quién regula eso? ¿No es cierto? ¿Quién verifica? ¿Quién oficializa? Que por eso te digo, ahí está, para eso está la SEC, para eso está el CEN, que son los organismos que tienen que fiscalizar. Pero la fiscalización que están haciendo hoy día es deficiente. ¿Y por qué es deficiente? Porque nadie les pide más. Nadie les pide que efectivamente tengan un ente independiente que pueda fiscalizar. Y le creen a las empresas lo que dice. O sea, la empresa hoy día es juez y parte en lo que dice. Puede tener una máquina que no funcione, declarar esa máquina que no está operativa y cobrar. Oye, eso es porque se permite. ¿A quién se le tiene que pedir esta fiscalización? ¿Al ministerio? ¿Al gobierno de turno? ¿A quién? ¿A la SEC? No, a la CEN. CEN. Al Coordinador Eléctrico Nacional. Sí, nacional, sí, CEN. El que era antes SEC-SIC, Ajá. eran los dos sistemas grandes, que hoy día se unieron en uno solo, y que son los que, primero, planifican supuestamente el desarrollo energético en Chile. Ya, pues. También al gobierno, porque el gobierno... ¿Y por qué no le vaya una solicitud a Contraloría, ¿no es cierto? Le pide antecedentes ahí a la CEN. Es lo mínimo que tenemos que pedir. O sea, demuéstrame por qué te debo 6.000 millones de dólares. Es lo mínimo. O sea, Alejandro, si me escuchas, si te quedaste ahí en el programa, ustedes están en el gobierno, pidan eso. Pídanlo, eso es lo mínimo. Que les demuestren por qué se deben 6.000 millones de dólares. Es lo mínimo. Pidan también que haya ente regulador independiente que verifique cómo es que las empresas declaran el mínimo técnico, que es la potencia en giro, básicamente, Jorge, que en el minuto no me acordé, por eso dije potencia en giro, pero se llama mínimo técnico eso. El mínimo técnico hoy día se paga de forma diferente que cualquier otra cosa en el sistema. Todo lo demás se paga a costo marginal, el mínimo técnico se paga de una forma diferente. El fondo sería que hay una
una artimaña, digamos, para abultar las cifras, y habría una debilitada estructura de fiscalización en nuestro país, ¿no es cierto?, que, digamos, aguanta, tolera, digamos, estas cifras que se entregan, digamos, por parte de la empresa. Esos dos eslabones, ¿no es cierto?, traerían aparejados los resultados que estamos viendo aquí, un alza desmedida que va a afectar, pero a muchísima gente, sobre todo las empresas, las pymes, la gente de clase media, la que no va a recibir el 40% de subvención, ¿no es cierto?, con 1,5 millones de personas en nuestro país, más vulnerables, todo lo que tú queráis, pero que no están recibiendo ayuda. ¿Esos dos puntos son los más destacados que sugieres tú, Vladimir? No, y lo otro, Jorge, o sea, insisto, si aunque fuesen los 6.000 millones y fuese una deuda de 6.000 millones, tú te sientas a negociar con la persona a la que le debes, ¿cierto? O con la entidad a la que le debes, y quedas de alguna forma resguardando el bolsillo de los chilenos. No, hoy día es re fácil perder la plata de los demás porque no es tu plata. Sí. Es la plata de todos los chilenos. Bueno, eso se hizo, esa conversación se hizo en el 2019 y después se repitió, ¿no es cierto?, hasta estirar el chicle hasta el día de hoy, digamos, ¿eh? Esa conversación que señalas tú. No, la idea, a ver, no, si la idea no es seguir congelando. Yo lo que digo es que hay que pagar y hay que pagar lo justo. Pero sentémonos a negociar por qué me estás cobrando 6.000 millones, en qué se basa, cuál es tu organismo técnico, cómo lo demuestras, qué es ese el monto, y lo otro es ver, chuta, esto te lo estoy pagando de una forma sumamente diferente a lo demás, que es la potencia en giro, insisto, o el mínimo técnico, paguémoslo de la misma forma como se paga el resto de Vladimir, ¿tú consideras que hay personal técnico, funcionarios técnicos que avalen, por ejemplo, esta posición? Porque, a ver, yo te sugiero, ¿no es cierto?, yo soy una persona absolutamente alejado de las cifras, de la parte técnica, de la matemática y todo lo demás, entonces yo me puedo preocupar de lo que todo el mundo se preocuparía, ¿no es cierto?, lo que le pasa al presidente también, al presidente Boric, al ministro. ¿Son personas técnicas? ¿Están rodeados de un equipo técnico capaz de plantear esto que tú sugieres? De todas maneras, debiesen tener los equipos técnicos. El INSEN debiese ser suficiente organismo técnico para eso. Bueno, y si entonces, no tiene los recursos, ¿y por qué no se ha hecho entonces? ¿Cuál es la respuesta que se paga? ¿Y por qué no se ha hecho? Desconocimiento, insisto, falta técnica en el gobierno. Hay mucho de esto, pero falta técnica. Oye, bueno, dejas planteado ahí un gran tema, que es una repercusión enorme. Porque mira, digamos, se han hecho dos auditorías, ¿sí? Se han hecho dos auditorías serias. Y en las dos se encontraron irregularidades. En las dos. Con eso te digo todo. Bueno, vamos a ver en qué queda esto. Mira que ya el lunes parte el tema del reajuste y esto va a tener consecuencias políticas, obviamente, de relación desde el oficialismo. Insisto, jugar con la plata, jugar con la tuya, que sale el bolsillo de cada uno de nosotros, es re fácil. O sea, no, me encargo de una deuda sin problema, porque total la paga alguien más. Eso no corresponde y no tiene seriedad, no hay una falta de seriedad terrible. Si alguien, insisto, si se quieren sentar a la mesa para que conversemos este tema, no tengo ningún problema para poder asesorarlo, pero aquí falta seriedad, claramente. Okay. Insisto, de dos auditorías que hizo el CEN como corresponde, las dos salieron con problemas, las dos tuvieron fallas y las dos terminaron en multas. Que al final, aparte, porque sí, a las empresas sí hay que perdonarle las multas, fueron rebajadas. Ok. En la visión, ¿no es cierto?, y el planteamiento que nos ha hecho Vladimir Lizama, oye, de hecho yo voy a apagar todos los focos, el lunes voy a salir a oscura, porque una luz muy tenue, no importa la sombra, ni una cuestión, porque hay que economizar, a eso vamos a llegar. Te agradezco estos momentos, digamos, esta mirada cuestionadora. Siempre es bueno cuestionar las cosas, ¿no es cierto?, Jorge, y la autoridad. Con harta responsabilidad, harto estudio. Esta semana me dediqué a este tema porque en realidad es un tema que causa hartas dudas, causa bastante, al menos a mí me pica. Uh-huh. Me molesta esta cuestión de tener que
pagar un 50% Sí, más claro. de una cuenta, siendo que que siento que no corresponde, Marco. Nos vamos, vienen las noticias en UCB Radio, Pura Noticias tiene que seguir con lo suyo, la programación de UCB Televisión y a todas las redes sociales agradeciendo. Vladimir Lizama Rojas, en contacto con nosotros, precandidato independiente a la alcaldía de Viña del Mar. Nos encontramos la próxima semana, amigo mío. Cuídate mucho. Ya, Jorge, que estés muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. El punto de vista técnico, que lo maneja muy bien ahí como ingeniero, Vladimir. Gracias por la sintonía. Buen fin de semana, a cuidarse mucho. Mañana festivo, no se olvide. Y el lunes nos encontramos en los horarios habituales del Ponte Online. Chau, chau, chau.